La semana pasada comenzamos a estudiar esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estuvimos mirando los primeros 2 versículos a manera de introducción y nos tomamos un tiempo para hablar acerca del ministerio del apóstol Pablo, precisamente como apóstol. Y también nos tomamos un tiempito para mirar acerca de Timoteo. Y aquí a partir del verso 3, el apóstol Pablo comienza ya de lleno con el propósito que él escribió esta carta a este varón, a este joven, como lo mencionan en alguna parte de la carta. Y decíamos que el propósito de Pablo al escribir a Timoteo era darle instrucciones acerca de la iglesia en Éfeso. Ya había una iglesia ahí en ese lugar. Había líderes, había pastores, era una iglesia que estaba funcionando. Sin embargo, había muchas cosas que no estaban bien. Había unas cosas que de hecho se estaban desviando. En el libro de los Hechos miramos al apóstol Pablo cómo se está despidiendo de este lugar, ¿verdad?, de Éfeso, y donde duró 3 años ahí. Él plantó esta iglesia y años después Pablo encomienda a Timoteo que regrese a ese lugar. Dice el verso 3 que leíamos hace unos momentos, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces estas palabras nos dicen, ¿verdad?, o nos dan una idea de que el apóstol Pablo y Timoteo probablemente iban juntos en esa labor misionera que tenían los dos. Sin embargo, Pablo era necesario que siguiera de frente, ¿verdad?, a Macedonia. Y le dice a Timoteo, le dice que se quedara en Éfeso. Quédate aquí en Éfeso. Te rogué, dice. Es una palabra que habla de un consejo, que lo anima, que lo exhorta a que se quede ahí en Éfeso. Pero estas palabras, hermanos, antes de continuar con el tema que creo que es el principal en estos versículos, meditaba yo en estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo, porque finalmente Timoteo podía haber hecho otra cosa, ¿verdad? Seguramente tenía otras opciones aparte de quedarse en Éfeso. Esa era la instrucción del apóstol Pablo para él. Al escribirle en el versículo 1 y presentarse el apóstol Pablo, en el versículo 1 y versículo 2 miramos cómo había una comunión, ¿verdad?, muy íntima entre estos dos varones, una confianza entre ellos dos. Sin embargo, el apóstol Pablo no deja de lado, ¿verdad?, su autoridad como apóstol. Y de esa manera el apóstol le dice a Timoteo que se quede en Éfeso. Y le repito, seguramente tenía otras opciones este varón. Podía él decidir ir con el apóstol Pablo, o podía decidir retroceder, o podía decidir cualquier otra cosa. Sin embargo, él decidió obedecer lo que el apóstol Pablo le estaba exhortando: quedarse en Éfeso. Y esto cobra relevancia, hermanos, porque al leer la primera carta de Pablo a Timoteo, nos damos cuenta que no era una labor fácil, que no era vacaciones, que no era un día de campo, que de hecho era una situación en la que invitaba, ¿verdad?, a cualquier persona a tomar otra decisión. Iba a recibir oposición, menosprecio de algunas personas. Se iba a tener que enfrentar a un grupo de falsos maestros que se estaban levantando en la iglesia. Iba a ser una situación no fácil para Timoteo. Sin embargo, él no optó, hermanos, por lo que sus sentimientos o su naturaleza humana le indicaban. Recuerden lo que hablamos de Timoteo, su personalidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un hombre tímido, un hombre que tiraba más bien al temor. No era un hombre arrojado por naturaleza como
el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como algunos otros personajes que podemos mirar en la Escritura. Era un hombre vulnerable, un hombre que se retraía más bien que se arrojaba. Sin embargo, este hombre decidió, porque es una decisión, hermanos, finalmente. Pablo tenía autoridad sobre él, sin embargo, él decidió, de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a lo que había creído, de acuerdo a lo que él sabía que el Señor le había llamado a hacer, decidió quedarse en Éfeso. No se decidió por las emociones, por los impulsos de la carne, sino se decidió más bien por lo que era necesario. Y al considerar estas palabras, yo recordaba en la carta a los Filipenses, cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 1, dice que él quisiera mejor partir, ¿verdad?, y estar con Cristo. Dice, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, dice, por causa de vosotros, es más necesario. Es decir, había algo que era muchísimo mejor para él, su convicción que tenía de decir, sabes, estoy cansado de trabajar en la obra del ministerio. Yo sé que si parto voy a estar con Cristo, y sé en mi convicción. De hecho, Pablo había estado ya en la presencia de Dios. Eso nos habla la Escritura también, ¿verdad? Cuando fue arrebatado y estuvo en el tercer cielo. Entonces él sabía que estar con Cristo era muchísimo mejor. Pero seguir batallando, seguir sufriendo, seguir agotándome, seguir padeciendo seguramente las muchas enfermedades que Pablo tenía a esas alturas de la vida, como ya anciano. Él decía, ahí no podía decidir él obviamente, pero deseaba quedar en la carne. ¿Por qué? Por causa de vosotros. Y esos vosotros eran personas, seres humanos. Definitivamente era la iglesia, pero esa iglesia tenía personas, ¿verdad?, constituida por hombres, por mujeres, por jóvenes, a quienes él deseaba seguir sirviendo. Esto es más necesario. Entonces Timoteo optó por esta parte, ¿verdad?, por lo más necesario. Y es importante reflexionar en esto, hermanos, porque de repente, para muchas personas, sobre todo para algunos jóvenes, el servicio a Dios se vuelve como algo romántico, ¿verdad? Como algo que es un deseo, ¿verdad?, emocional por estar en la obra del Señor, predicando, sirviendo a Dios. Sin embargo, sabemos que la obra de Dios no es fácil. Timoteo iba a tener que luchar, iba a tener que enfrentarse a situaciones difíciles. Por eso el apóstol Pablo le dice más adelante en esta carta, pelea la buena batalla. Entonces versículo 3 es relevante, hermanos, para al inicio de esta carta, donde arranca, ¿verdad?, la obra que Timoteo, en esa obra misionera que él iba a hacer, que él decidió quedarse ahí, en donde era más necesario. Y en esta mañana, hermanos, todos nosotros tomamos esa decisión, ¿verdad?, de estar aquí en la iglesia, porque pudiéramos haber tomado otra decisión diferente, ¿verdad? Pudiéramos estar en otra parte, pudiéramos estar en Caléxico, en la Walmart, pudiéramos estar en San Felipe, en Puerto Peñasco. ¿Quién no quisiera te hubieras quedado en Ensenada, verdad, mijo? Sin embargo, en esa decisión voluntaria, en esa voluntad, hermanos, que hemos entregado a Dios, nosotros hemos decidido por lo más necesario. Obviamente, entre paréntesis, es bueno a veces, ¿verdad?, despejar la mente y salir un rato a descansar, a agarrar otros aires para volver con más fuerza, con más brío.
¿Y cuál era la razón, hermanos, que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que se quedara en Éfeso? Hablábamos nosotros el domingo pasado de diferentes situaciones que había en esta iglesia que vamos a ir mirando conforme vayamos avanzando en el estudio de esta carta. Sin embargo, había una principal, creo yo, porque es la primera que menciona aquí. Y es que dice en la segunda parte de este versículo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Había muchas cosas, hermanos, que Pablo tenía en la mente. Sin embargo, creo firmemente que no se le vino al azar, ¿verdad?, su mente como algo que le escribió en ese momento, sino que sabía que algo fundamental para la iglesia y que era la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza del Evangelio. Cuando utiliza esta palabra el apóstol Pablo, para que mandes, ahí sí está hablando de algo contundente, ¿verdad? No está diciendo para que recomiendes o para que aconsejes o para que exhortes, sino que mandes, ordenes. De hecho, es una palabra que tiene su origen en el lenguaje militar, es una ordena. Y esto nos habla que ya había maestros, que ya había pastores que estaban enseñando la palabra de Dios en ese lugar. Y cuando menciona esta palabra, cuando dice que no enseñen diferente doctrina, está hablando que había una verdad esencial en la cual ellos habían estado enfocados por mucho tiempo. Que sin embargo había algunos que no se mencionan sus nombres. Sin embargo, al terminar este capítulo menciona a dos personas, ¿verdad? Himeneo y Alejandro, que probablemente eran los cabecillas o los líderes de ese movimiento. Entonces el apóstol Pablo le da esta orden importante, hermanos. Lo primero que tienes que dedicarte en la iglesia es que mandes a aquellos que están enseñando diferente doctrina, que cesen de hacerlo, que paren de enseñar aquellas cosas. ¿Qué referimos cuando habla de diferente doctrina? ¿Cuál es la doctrina esencial, la que ellos habían estado enseñando, ¿verdad? Por todos los escritos del apóstol Pablo podemos mirar varias veces lo que parece ser una confesión de fe. Al hablar, ¿verdad?, en términos generales de la salvación de los seres humanos únicamente por medio de la fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Combate en muchas ocasiones el apóstol Pablo la enseñanza de algunos que enseñaban que por medio de las obras podían alcanzar esa salvación. La tergiversación de la escritura que dañaba, hermanos, esencialmente en las personas, en su conducta, en su manera de vivir, llevándolos a extremos, ¿verdad? Separados grandemente el uno del otro. Algunos llevando una vida muy rigurosa, ¿verdad?, en su manera de vivir, en sus prohibiciones. Una vida de ascetismo, como lo mencionan algunos. Prohibiendo tantas cosas, pensando que con eso ellos podían alcanzar el favor de Dios. Pero el otro extremo también era una vida licenciosa, una vida permisiva, en donde ellos pensaban que la gracia de Dios era suficiente y no importaba cómo vivieran su vida, finalmente la gracia de Dios cubría todos los pecados. Diferente doctrina, o falsas doctrinas, falsas enseñanzas, como se mencionan en otras partes. Había una fascinación en aquellos tiempos por las novedades, por lo nuevo, por lo que va surgiendo. Eso de que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre, pues ya como que suena algo repetitivo, ¿verdad? Los filósofos
ambulantes que especulaban de muchas enseñanzas. Eran muy llamativas las cosas que ellos hablaban, ¿verdad? Y aquellos hombres ponían la atención y quedaban fascinados con esas nuevas enseñanzas. En Hechos capítulo 17 nos narra este episodio cuando el apóstol Pablo llegó a esta ciudad griega, Atenas. Y cómo dice que su espíritu se enardecía, ¿verdad? Porque miraba la ciudad entregada completamente a la idolatría. Y dice que se puso a discutir con algunos que estaban ahí, algunos filósofos de diferentes corrientes. Entonces algunos que lo escuchaban le dijeron, a ver, queremos escuchar más atentamente esas nuevas enseñanzas para ellos que tú nos traes. Dice que lo tomaron aparte, se lo llevaron a un lugar llamado Areópago. Y la razón que hicieron eso nos lo dice el versículo 21 del capítulo 17 de Hechos, que dice, porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Las novedades, las cosas que nos apantallan, perdóname la palabra, una énfasis y una importancia en la sanidad, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Las falsas doctrinas han estado presentes desde el inicio de la iglesia cristiana, podemos decir aún desde antes, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, al enseñar la palabra, Él mismo decía, guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesucristo en cada uno de sus evangelios advirtiendo a sus discípulos de los falsos maestros. Si tienes una buena costumbre de leer la Escritura, principalmente desde el Nuevo Testamento, te vas a encontrar que cada escrito, que cada carta, hay una parte dedicada a las falsas doctrinas. Una advertencia de no escucharlas, de no proclamarlas, de no andar en ellas. Sin embargo, este tiempo que vivimos, hermanos, parece ser que es algo que no importa mucho, ¿verdad? Unos años atrás, al día de hoy, como que ha habido un poquito más de preocupación acerca de eso. Sin embargo, hay cosas que nosotros observamos que nos dicen que la gente no se preocupa demasiado por la sana enseñanza. Cuando hablamos de sanas enseñanzas o de doctrinas correctas, no estamos hablando, hermanos, de que en cada grupo o en cada denominación cualquier diferencia que tengamos la vamos a encasillar como una falsa doctrina. Había dos hombres siglos atrás, uno llamado John Wesley y otro llamado George Whitefield, que sus doctrinas eran completamente diferentes en cosas no esenciales. Sin embargo, ellos llegaron a atesorar una gran amistad. Cuando le preguntaron a Whitefield, ¿tú piensas que John Wesley va a estar, cuando muera, vas a ver a Wesley en la presencia de Dios? Yo creo que no, dijo, porque él va a estar tan cerca del trono de Dios y yo tan lejos que seguramente no lo voy a ver. Pero estamos hablando, hermanos, de cosas esenciales que definitivamente dañan la enseñanza y dañan nuestra manera de poner en práctica aquella enseñanza. Cualquier cosa que atente contra la centralidad del Evangelio y de la salvación por medio de solamente por la fe. Cualquier cosa que dañe o que ponga en duda la deidad de nuestro Señor Jesucristo como Dios hecho hombre encarnado. Cualquier cosa que tergiverse, hermanos, la enseñanza de la Escritura de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enseñanzas esenciales, hermanos, que no tienen discusión, no tienen negociación. Cualquier persona, hermanos, me atrevo a decirle en esta mañana,
que predique la palabra de Dios o que esté pastoreando en iglesia, pero que se haga llamar apóstol o profeta, yo lo considero como un falso maestro. La semana pasada nos tomamos algún tiempo y bastantes versículos para ver por qué razón el apóstol Pablo se adjudicaba este título de apóstol. A veces son tantos versículos que no nos podemos mirar todo. Yo estaba observando las páginas de las Biblias rápidamente, pero es mejor a veces tomar nota, hermanos, y mirar esos textos para que nosotros los revisemos después y poder saber, poder dar razón, poder decirle a alguien por qué nosotros no creemos que alguien en este día puede llevar ese título de apóstol. Y profetas. En este tiempo, hermanos, hay hombres con esos títulos de apóstoles y profetas. En el Antiguo Testamento teníamos profetas, ¿verdad?, que recibían la palabra de Dios directamente por medio de sueños, de visiones, o a veces por una voz, tal vez en lo íntimo de su corazón o de su mente. Y tenían la certeza, tenían la seguridad que Dios les estaba hablando. De tal manera que iban con el pueblo y les decía: así dice Jehová, en cuya presencia estoy. Tenían la certeza, hermanos, de que Dios les había dado una palabra y que en unos momentos más Dios les cambiaba esa orden, y tenían la certeza de que Dios les estaba diciendo: ahora mejor ve y diles otra cosa. Isaías, cuando fue con el rey Ezequías, el Señor le dijo: ve con el rey y dile: prepara tu casa porque vas a morir. En ese momento el rey se puso a clamar, a llorar mientras Isaías salía. Cuando iba saliendo del palacio, el Señor le dijo a Isaías: regrésate y dile que le doy 15 años más. Y aquel hombre, con aquella certeza, con aquella seguridad, dio la media vuelta y le dijo: así dice Jehová. Eso, hermanos, no lo miramos hoy. En este tiempo que tenemos las redes sociales, hermanos, todos estamos expuestos. Cualquier cosita que hace alguien malo, hermanos, queda etiquetado para... ¿No han mirado los ladies o las ladies? Y un error que cometen y alguien los graba. Olvídese. Han quedado grabadas, hermanos, profecías de ciertos personajes que en el Antiguo Testamento hubiera sido suficiente incluso para morir, por haber dado una profecía que no se cumplió. Sin embargo, en este tiempo parece que los fortalece, que más personas los siguen y los citan. Hubo un personaje al entrar la pandemia, que públicamente, porque graban, ¿verdad?, las predicaciones, en donde reprendió el coronavirus y le ordenó, ¿verdad?, así como Pablo le estaba diciendo a Timoteo que mande a algunas personas que no enseñen doctrinas diferentes, le ordenó al coronavirus que se fuera, ¿verdad? Sin embargo, no solamente no se fue, sino que ellos mismos tuvieron que cerrar su iglesia por causa del coronavirus. Este mismo personaje ha dado varias profecías públicamente y mirando fijamente a la cámara, y no se han cumplido. Porque hoy, en este día, no hay profetas como había en el Antiguo Testamento y al principio del Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, podemos estar seguros que si alguien se hace llamar apóstol, hermano, o profeta, perdóneme, pero es falso apóstol y falso profeta. Y uno dice: ¿dónde está el discernimiento? No se trata, hermanos, de decir nosotros somos los que tenemos la única razón. No, hermanos. Se trata de que tenemos que tener convicción en lo que nosotros hemos creído. Si nosotros ponemos atención a lo que Pablo está mandando, ¿verdad?, específicamente, tengan cuidado con las falsas enseñanzas.
con otras doctrinas. Personas que cambian fácilmente de una doctrina a otra, de una doctrina trinitaria a una unicitaria, solo Jesús, que no tienen la preocupación por investigar bíblicamente qué es lo que el Señor enseña en su palabra. Ni presten atención. Aquí tampoco se trata, hermanos, de no investigar, ¿verdad? De no indagar, de no ver qué enseñen, qué tipo de enseñanzas tienen aquellas corrientes teológicas. El apóstol Pablo estaba versado en eso, sabía. Cuando describe aquí lo que vamos a mirar en unos momentos más, es porque él sabía, estaba familiarizado con lo que enseñaban esas doctrinas. Sin embargo, tenía la convicción y la madurez suficiente para no caer en ellas. Perdonen la referencia, hermanos, pero los testigos de Jehová, si usted les da una literatura, ellos no la van a recibir, o la van a recibir, pero no la van a leer. Ellos tienen prohibido totalmente mirar otras fuentes, ¿verdad? Salvo lo que ellos reciben de su central, del Watchtower. Yo creo firmemente que debemos indagar, que debemos escudriñar. Sin embargo, hay un tiempo donde no es peligroso que nosotros lo hagamos, el prestar atención a enseñanzas equivocadas, llamativas. Estos personajes que les menciono, hermanos, dicen cosas muy llamativas. Dios me habló, o inclusive vi a Jesús cara a cara. Cuando iba caminando, miré al hermano fulano y Dios me dijo claramente, ve y dile esto. Cosas que nos llaman la atención y decimos, esto, yo también quisiera tener ese tipo de experiencias. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios tiene un nombre para ello y son diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. Nuevas revelaciones. Que era lo atractivo, ¿verdad? Que decíamos de estas enseñanzas. Eran novedades, eran algo atractivo que la gente quería conocer y quería saber. Aquello de que Jesucristo murió en la cruz. De hecho, hasta era un motivo de burla para el mundo el hablar de esas cosas. Sobre todo en la filosofía de los griegos, en la cultura de los griegos, el pensar que un hombre, un mortal, pudiera ser considerado como un dios, y luego aparte de eso morir como un vil criminal, eso era para burlarse de aquellos que creían en eso. Por eso el apóstol Pablo dice, no presten atención a fábulas y genealogías interminables, a mitos, a cuentos. Esto es lo que quiere decir esta palabra, hermanos. Fábulas son cuentos, son mitos, son mentiras. Y fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. La palabra disputa significa también especulación. ¿Qué significa especular? Especular significa hablar de algo en lo cual no podemos nosotros comprobar, ¿verdad? Especular significa hablar de cualquier tema sin estar seguro de ello. Simplemente yo estoy especulando que pudiera haber sido así. Y a la doctrina que se refiere el apóstol Pablo, muchos han considerado y que tiene un nombre al día de hoy, que se le conoce como los gnósticos. En el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento no se conocían así todavía, con el tiempo llegaron a tener ese nombre, y era una combinación de judaísmo, el cumplimiento de ciertas leyes judaicas con ciertas prácticas también de religiones paganas juntas. Doctrinas, enseñanzas especulativas. ¿Por qué el mundo está lleno de pecado y de maldad, siendo Dios tan bueno, verdad?
Pues seguramente Dios no creó el mundo. Seguramente Dios pudo haber tenido emanaciones, ¿verdad? Y que cada vez se iban alejando más de la santidad de Dios. Y una de esas emanaciones fue el creador del mundo. Es más, el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Enseñanzas atractivas, ¿verdad? Que tal vez no escuchamos mucho ahora, pero que están presentes todavía. Sin embargo, hoy, hermanos, en nuestros medios hay muchas enseñanzas atractivas que sentimos, como dice también más adelante, comezón de oír, y nos vamos por ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que producen este tipo de doctrinas? Dice el apóstol Pablo: acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Vamos a mirar un par de versículos, capítulo 6, de aquí mismo, versos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Del 22 leemos: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Aquí el punto, hermanos, es que el apóstol Pablo no estaba celoso, ¿verdad?, por la competencia de otras enseñanzas, sino que el apóstol Pablo tenía la convicción de que el propósito principal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina cristiana, era la salvación de los seres humanos. Pero no únicamente la salvación de los seres humanos, sino la transformación completa y total de la vida de aquellos seres humanos. Una transformación, hermanos, que se manifestaba en una nueva manera de vivir. No solamente en una nueva manera de vestir, en una nueva manera de hablar, no solamente en una nueva manera de hacer las cosas, de las obras que hacían, no, sino una nueva manera que surge desde lo más íntimo del corazón, una genuina transformación del corazón del ser humano, donde todas esas cosas que mencionan aquí, como las disputas, las envidias, los pleitos, las disensiones, no provienen de la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy al contrario, las combate. El apóstol Pablo sabía, hermanos, que la predicación sana del Evangelio, lo primero que produce cuando una persona cree en ese mensaje y pone su fe, su confianza total en el mensaje y en el principal personaje de ese mensaje, que es Jesucristo, es la salvación de su alma. Pero que también vienen una serie de requerimientos para aquel cristiano que las comienza a practicar por convicción personal, por convicción propia. Comienza a atender lo que la palabra de Dios dice de cómo nosotros debemos de vivir, comportarnos dentro de la comunidad, no solamente dentro, sino fuera de ella. Por eso Pablo combatía, hermanos, ardientemente
otro tipo de enseñanza, sobre todo aquellos que hablaban de la circuncisión, de la práctica del día de reposo como medios para alcanzar la salvación, el favor de Dios. Porque podemos hacer 1000 cosas, hermanos, buenas, inclusive, sin embargo, nuestro corazón estar totalmente lejos de Dios. Podemos hacer todo lo que sabemos que un cristiano hace, ¿verdad? Cuando se involucra en una congregación. Sin embargo, su corazón totalmente apartado de Dios. En 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo escribe lo que se le ha dado a llamar, ¿verdad?, el himno, un himno al amor. Y no es un amor romántico, hermanos, es el amor de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La salvación de nuestras almas, hermanos, está íntimamente ligada al gran amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Podemos tener muchas cosas buenas, hermanos. Podemos ayudar a la gente, ¿verdad?, de muchas maneras. Pero según lo que nos dice el capítulo 13, 1 Corintios, podemos no tener amor. Podemos confundirlo, ¿verdad?, con el amor, pero no es el amor de Dios. La obra de Dios que hace dentro de nuestros corazones, hermanos, no tiene casi nada que ver con eso. Obviamente va ligado también y tiene que ver, pero es la disposición, hermanos, de aquel ser humano regenerado por la obra del Espíritu Santo, la disposición de aquel hombre, de aquella mujer de amar a su prójimo, de tener una actitud dentro de su corazón, ¿verdad?, una buena actitud acerca de su prójimo. Y note, hermano, que digo de su prójimo y no únicamente de su hermano, porque es lo que dice el Señor, ¿verdad? Cuando le preguntaron cuál es el mayor mandamiento, pues el mayor mandamiento, primer y mayor mandamiento es este, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Porque de estos dos mandamientos depende toda la ley. Es una disposición, hermanos, en nuestro corazón de amar a nuestro prójimo. Y entre ese prójimo puede estar aún nuestro peor enemigo. Hermanos, los cristianos no tenemos enemigos. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero seguramente tenemos, ¿verdad?, aquellos que se consideran nuestros enemigos y nos han hecho la vida difícil. El apóstol Pablo sabía que la predicación del Evangelio, del puntualizar, hermanos, el gran amor de Dios en la persona de su Hijo
Jesucristo, esa información completa y total, hablando de la necesidad del ser humano, de un Salvador, porque es un pecador que no tiene remedio a menos que ponga su confianza en Jesucristo. La información que nos presenta el Evangelio de que hay una solución, ¿verdad? Que Dios envió precisamente a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en eso, nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y si es una fe genuina la que ha operado en nuestras vidas, indudablemente vamos a ver una genuina transformación en nuestra manera de vivir. Muchas veces hemos dicho, hermanos, que la obra de Dios en nuestras vidas es paulatina. Es un proceso, ¿verdad? No por causa de incapacidad de Dios, sino por causa, ¿verdad?, de nosotros mismos, de nuestra lentitud para poder aceptar o poder percibir, ¿verdad?, la verdad de Dios. Hasta que poco a poco con el Espíritu Santo nos va guiando y nosotros en nuestra obediencia estamos dispuestos a obedecer. Se habla mucho de la obediencia, de la decisión, ¿verdad?, del amor, que es una decisión. Y es verdad, no es un sentimiento, no es una cuestión subjetiva o emocional dentro de nosotros. Así como Timoteo hizo, ¿verdad?, sabiendo que él era un siervo de Dios y que había una obra a la que él había sido llamado. Entonces él voluntariamente decidió quedarse en Macedonia. Asimismo, cuando nosotros como cristianos, hermanos, nos dice la palabra que nos amemos unos a los otros, aquello no nos deja a nosotros ninguna opción. Entre esos unos y entre esos otros hay unos que por alguna razón, ¿verdad?, humana, en nuestra humana debilidad, se nos hace más fácil allegarnos a ellos, pero hay otros que no. Sin embargo, en esa decisión de obedecer a Dios, yo decido que tengo que amar a aquella persona. Una vez habiendo hecho aquella decisión, entonces yo me pongo manos a la obra para trabajar en ello. Cuando el Señor nos dice en su palabra, hermanos, que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que orar por ellos. Esa es una decisión que nosotros debemos de tomar. Si nosotros meditamos creo que no necesitamos mucho tiempo, en un segundo o en dos. Una persona que se nos haga extremadamente difícil, tendríamos que pensar que no tenemos otra opción. La única opción que tenemos es disponernos, figuradamente remangarnos las mangas de la camisa, ceñirnos, ¿verdad?, como dice la Escritura, nuestros lomos, y dirigirnos a caminar en esa obediencia. Porque Dios ha derramado su gran amor sobre nuestros corazones. Es precisamente lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Al terminar en el 4 diciendo que, dice, acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjese qué tremendas palabras, hermanos. Por decirlo así, estas no son palabras humanas, más bien nos describen obras humanas que nosotros podamos hacer. Lo que nosotros tenemos de manera natural, hermanos, perdónenme, no es amor. Pudiéramos llamarle, si acaso, un amor incompleto, un amor demasiado débil.
deficiente. El más grande amor que tenemos nosotros, hermanos, es el amor a nosotros mismos. El egoísmo, ¿verdad? Las cosas que hacemos están motivadas por lo que nosotros deseamos o lo que nosotros queremos. Y el ejemplo que tenemos una vez más aquí es en la persona de Timoteo, ¿verdad? Que por amor a la iglesia, él tomó esa decisión de quedarse en ese lugar a pesar que sabía que no la iba a pasar muy bien. El Sermón del Monte dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Semanas atrás hablamos un poco acerca del corazón y decimos que no está hablando de una parte nada más del ser humano. El corazón significa todo lo que nosotros somos, hermanos. El Señor Jesús dijo: del corazón salen, ¿verdad?, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. No es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, lo que está en el hombre. El proverbista escribió: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros no podemos limpiar nuestro corazón, hermanos. Esa es una triste realidad. Nuestro corazón se carcome, ¿verdad?, por el pecado que nos consume con cuestiones negativas que producen precisamente lo contrario a lo que las sanas palabras del Señor Jesucristo nos enseñan: el amor y la tolerancia unos a otros. Que solamente Jesucristo puede limpiar el corazón. La falta del perdón, la incapacidad para amar a otras personas no es otra cosa sino problemas en nuestro corazón a causa del pecado, y la única solución que puede haber es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si nosotros no le decimos esto a la gente, hermanos, si nosotros las entretenemos con, usamos estas palabras, con fábulas y genealogías interminables. He escuchado las predicaciones de hombres que fingen la voz, hermanos, ponen una voz muy elocuente, muy apantalladora, ¿verdad? No es su voz, no es su tono de voz, pero ellos la fingen para poder causar un impacto más grande en la audiencia. La música, todo lo que da, excelente, para producir emociones en las personas y palabras, sí, llamativas, pero falsas, equivocadas, erróneas, que no producen nada en el corazón del hombre. Por eso Pablo está seguro de lo que está mandando, en la convicción que él tiene del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué es la conciencia, hermanos? La conciencia es algo que Dios pone en el corazón de todos los seres humanos, que nos reprende cuando hacemos algo malo y que nos levanta cuando hacemos algo bueno. En Romanos capítulo 2:15 el apóstol Pablo escribió mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Quién en su sano juicio no sabe, sin ser creyente, aún siendo ateo, que matar a otra persona es malo? ¿Quién en su sano juicio no sabe que maltratar a un niño, un menor de edad de cualquier tipo, es algo malo? Sin embargo, la conciencia, hermanos, a causa del pecado se cauteriza. Capítulo 4, versículo 2.
Versículo 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y comienza a hablar de algunas prohibiciones, pero la palabra o la frase clave aquí es la cauterización de la conciencia. ¿Qué significa eso? Es una dureza, una insensibilidad que ocurre en eso que Dios nos ha dado, la conciencia que nos acusa o nos defiende. De tal manera que aquella persona que sabía que matar era malo, aquello se ha convertido en un placer para esta persona. Esta semana pasada miré algo que la verdad me conmovió sobremanera. Una mujer de la edad de mi esposa, maestra jubilada, algunos deben de haber leído la noticia. Ella continuó trabajando, manejando un taxi, y parece que le estaban extorsionando para que diera dinero. Entonces la secuestraron y le tomaron un video arrodillada y varias personas encapuchadas, armadas, en una mujer adulta. Días después la señora fue encontrada sin vida. Y uno se pregunta, ¿en dónde está la sensibilidad de aquellas personas? Cuando vemos situaciones, hermanos, que no podemos entender, uno se pregunta qué hay en los corazones de estas personas. Hay una conciencia cauterizada y que nos afecta a todos nosotros en menor o en mayor grado. Vivimos tiempos difíciles. Esta frase suena como cliché, ¿verdad? Como algo que no es digno de atender. Otra vez vivimos tiempos difíciles. Sin embargo, hermanos, quienes tenemos cierta edad y hemos pasado por varias etapas de la historia de este mundo, y nos hemos dado cuenta cómo han ido cambiando las cosas, podemos entender cuando escuchamos esta frase que vivimos tiempos difíciles. Humanamente hablando, esa conciencia, aún sin ser cristianos, enseñaban a nuestros padres a ponernos límites, ¿verdad? A decirnos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y eso estimulaba también nuestra propia conciencia. Sin embargo, este tiempo que nosotros estamos viviendo, por eso le digo del otro extremo, la permisividad, la licencia. No está mal que hagas eso. Hay algo que está pasando, hermanos. Casi nadie levanta la voz porque no es popular, porque se le van a echar encima a todos. El otro día comentaba con mi esposa, y perdón porque lo que les voy a comentar, pero miré una noticia de una jovencita en otra parte del país, pero esto es común y sucede cada vez más seguido. Ella denunció a 3 jovencitos porque abusaron de ella. Pero al narrar los hechos, ¿verdad? La propia madre estaba narrando los hechos. Y decía, pues, uno de ellos era amiga de mi hija. Era amigo de mi hija. Los otros 2, pues, eran conocidos, se fueron a un bar, a un antro. Cerraron el antro y se fueron al departamento de uno de ellos. Los 3 jóvenes y la muchachita con ellos. Estando ahí sucedió esa situación. ¿Tenían derecho ellos a hacer eso? No. ¿El hecho de que ella los haya acompañado es motivo suficiente para que la hayan violentado? No. ¿Es un delito? Sí. ¿Se debe castigar? Sí. ¿Se puede prevenir? También se puede prevenir.
La madre diciendo, ella le gustaba salir, no tiene nada de malo. Yo recuerdo que mi padre, hermanos, yo fui el más pequeño de los hombres. Y pues mis hermanos batallaron mucho. Entonces mi padre como que haber dicho, se me va, no se me va a ir, ¿no? Y no me dejaba salir. Yo me tenía que escapar, ¿verdad? Y él me daba advertencias, me aconsejaba, me decía, esto no está bien. Yo no me podía tomar una cerveza enfrente de él, hermanos, hasta tiempo después. Tenemos que hablar las cosas que son malas, son malas. La conciencia, hermanos, se está cauterizando en nuestros corazones. Ay de los que lo malo llaman bueno y a lo bueno, malo. Isaías, 800 años atrás, después de Jesucristo. La enseñanza no cambia, hermanos. La cultura, los valores morales de la sociedad cambian. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no cambia. Por eso habla de una buena conciencia. Hiciste mal, sufre, llora. Sí, hermano, esa es la bendición que Dios nos ha dado al poner una buena conciencia, al restaurar, ¿verdad?, nuestra alma, nuestra vida. Poner en nosotros un corazón puro, limpio. No somos perfectos, hermanos, pero cuando usted se cambia y se pone una camisa blanca, reluciente, de blanco, y usted empieza a comer algo como lo hacemos y cae una gotita de salsita o de algo, usted se lamenta en gran manera porque su camisa estaba limpia. Nosotros como cristianos, habiendo sido lavados con la sangre de Jesucristo, cuando nosotros pecamos o fallamos de cualquier manera que nos habla la palabra de Dios, que es pecado delante de Él, hermanos, nosotros nos lamentamos. Porque se ha ensuciado nuestra vida, que el Señor Jesús ha limpiado, y esa conciencia que Él ha regenerado, hermanos, nos lleva a nosotros a sufrir, a lamentarnos y a gemir. Esa es la verdadera transformación, hermanos. Una fe no fingida. Das dinero a los pobres, qué bueno. Ayudas, haces, deshaces. Predicas, en mi caso. Enseñas a los niños, cantas. Tenemos un servicio, qué bueno, es necesario hacer esto, hermanos. Pero todo eso fluye de un corazón regenerado, un corazón limpio. ¿Alguien ha tenido una sensación de envidia, hermanos, en su corazón? Yo sí, hermano. Ha llegado la envidia a mi corazón, hermanos, como una mancha que ensucia la pureza que Dios me ha dado. Y esa conciencia me dice, no está bien. Resístelo y échalo fuera de tu vida. Es la esencia, hermanos, de la conversión del ser humano, una transformación genuina, lo que produce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, con esto terminamos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.